Bueno, hemos recuperado el contacto con el profesor Ezio Costa. Profesor, le habíamos hecho una consulta antes que se tartamudeara ahí la señal, ¿cuál es el impacto que tendría para el país si estos 43 decretos ambientales que estaban en la Contraloría se hubiesen puesto en práctica o no se han puesto en práctica? Claro. Como Como les decía, decía, los los decretos decretos todavía no todavía no están están legalmente legalmente terminados, terminados, no no están están publicados y publicados, y entonces todavía todavía no no tienen tienen un un efecto efecto jurídico jurídico efectivo. efectivo, pero lo podrían O sea, tener. O sea, mientras mientras que que retirar los retirarlos no decretos no genera ningún genera ningún cambio cambio en materiales, sí sí tener tener los los decretos decretos generaría generaría cambios cambios en en términos términos materiales materiales que son importantes. importantes. Los Entre los decretos, decretos, por ejemplo, se se encuentran encuentran los los planes de planes de descontaminación de descontaminación de Villarrica y y de de Puerto Puerto Aysén, Aysén, que que son son planes de de descontaminación descontaminación que llevan mucho tiempo tiempo produciéndose. El produciéndose. plan El del lago plan del lago Villarrica, por Villarrica, por ejemplo, ejemplo, lleva lleva años años en una en una negociación, en una creación, creación, y y sabemos sabemos cuál cuál es es la la situación situación del lago del lago Villarrica. Villarrica y cómo hay florecimientos de alga y cómo eso afecta el turismo, cómo eso afecta la vida de las personas ahí, ¿no? Entonces, tenemos una serie de afectaciones que son a la salud de las personas, a la calidad de vida y también a especies protegidas y a lugares protegidos como el pingüino Humboldt, como la ermita de Darwin que mencionaron previamente. Bueno, en el caso de la isla Juan Fernández había una estrategia de hacerlo protegido. ¿Eso queda afectado? En el caso de la isla Juan Fernández, se abrió una extensión del área marina protegida que de hecho nos permitía, con esa extensión y otra más en la isla de Venturado, nos permitía convertirnos en el tercer país con mayor extensión de mar protegida. Y eso en este minuto está puesto en duda. No, no necesariamente no va a suceder. Yo espero que el gobierno haga una revisión veloz, ojalá, y reintegre estos reglamentos a la tramitación que estaban teniendo, porque lo que es preocupante, de hecho, es que se hayan retirado todos los reglamentos de una sola vez, sin una selección quizás de uno, dos, tres, cuatro que quisieran ellos darle alguna mirada, sino que se hace este acto que puede ser bien un acto performático político, yo espero que así lo sea, digamos, en toda esta narrativa de vamos a revisar todo lo que hizo el gobierno anterior, o bien un acto directamente en contra de la calidad de vida de las personas, que espero que no sea ese el caso. Ezio, con respecto al tema de Dominga y esta disputa judicial que se ha generado durante años, ¿qué fue lo que pasó en la Corte de Apelaciones? ¿Nos puedes explicar en términos simples para entender en qué va este proyecto? Y, por ejemplo, no sé si puede iniciar sus obras, que son dudas que surgen también desde la ciudadanía. Sí, lamentablemente no lo puedo explicar en términos muy simples porque es un enredo judicial, como ya decía Alejandro antes, ¿no? Pero lo que sucede es que la Corte, a ver, no, primero que nada, lo que sucede es un acto de trámite dentro de cientos de trámites que se producen en un procedimiento de este tipo. No es un nuevo episodio, no es una resolución, no es un fallo, no es un vuelco, es uno de los cientos de pasos que hay. Que se infla a propósito de que uno de sus efectos es suspender la anulación de la anulación del rechazo. ¿Ya? Entonces, el proyecto fue rechazado, ese rechazo fue anulado por el Tribunal Ambiental, esa anulación fue anulada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y este último acto queda suspendido mientras la Corte Suprema mira el caso. Eso es relativamente normal, que se suspendan los fallos judiciales mientras los conoce la Corte Suprema. Yo espero además, si es que la Corte Suprema mantiene su línea procesal, esto no tiene que ver con medio ambiente, sino que con el proceso, si mantiene su línea jurisprudencial, estos recursos deberían ser declarados inadmisibles pronto y por lo tanto deberíamos volver al único estado que puede tener ese proyecto, que es el estado de rechazado. Por otro lado, respecto a tu pregunta, no pueden iniciar la construcción porque para iniciar la construcción se requiere una serie de permisos, entre ellos, por ejemplo, un inicio de obras que no tienen y por lo tanto no pueden iniciar. Además, sería bastante irracional
que lo hicieran, porque el permiso ambiental está completamente en duda, ¿no? O sea, no hay una resolución respecto de ese permiso y entonces sería, desde un punto de vista económico, no tendría sentido tampoco, incluso aunque obtuvieran los otros permisos que les faltan. Profesor, hay una serie de medidas que se están tomando para mejorar las regulaciones del tema de contaminación, no solo para certificar la reducción de gases de efecto invernadero que Chile se compromete, no solo hay áreas protegidas, sino que hay medidas concretas que tienen que ver con la salud de la población, mejorando los estándares, por ejemplo, para faenas o actividades económicas que son generadoras de contaminación y que afectan a la salud de la población. Esta suspensión de estas regulaciones de contaminación en el caso de termoeléctricas, fundiciones de cobre, arsénico, material particulado fino, plomo y otras sobre descarga de residuos líquidos y planes de contaminación en zonas, ¿se había avanzado? ¿No se había avanzado? Seguimos dándonos vuelta en decretos que van, que nunca se aplican. ¿Cuál es el estado real del país en estas materias? Mira, primero que nada, el estado real es como cualquier persona puede mirar afuera de su ventana o en donde vaya, digamos, a mirar la naturaleza, el estado es malo. O sea, tenemos una degradación ambiental que avanza y una regulación ambiental que ha sido muy lenta. Esto es bien curioso, ¿no? Porque desde cierta visión propagandística e ideológica se plantea que hay un problema con la regulación ambiental porque sería demasiada, pero la verdad es que no tenemos ninguna norma de suelo, por ejemplo, tenemos pocas normas de calidad de agua, tenemos pocas normas de calidad de aire, y eso impacta en nuestra vida cotidiana, o sea, en las enfermedades que tenemos, en la cantidad de años de vida, en la calidad de vida en general. Esa regulación ha sido lenta de producir en todos los gobiernos, pero es un tren, por así decirlo, que al menos avanza de manera continua, lenta y continuamente. Por eso es una preocupación que este gobierno haga este retiro de los decretos, porque lo que debiera apuntar por sus obligaciones legales, no por su gusto ideológico, sino que porque los gobiernos están para gobernar los países y los países tienen distintos problemas y entre ellos, en el caso chileno, tenemos un problema ambiental. Lo que uno esperaría es que continúen avanzando con estas regulaciones. Puede que tengan una forma distinta de ver esas regulaciones, puede que prefieran, por ejemplo, una regulación que se base más en el mercado y menos en las obligaciones directas. Eso es razonable. Lo que no sería razonable es que dejen de cumplir con una obligación legal y constitucional, que es proteger la salud, la vida de las personas y el patrimonio ambiental de Chile. Ezio, quería preguntarte por la explicación que dio el Ministerio de Medio Ambiente tras el retiro de estos decretos, que ellos dicen que esto es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores. ¿Qué nos puedes decir tú respecto a ese acto? Es una práctica normal retirar algunos decretos que un gobierno quiere modificar. Si este gobierno hubiera retirado 3 decretos porque quería revisar esos 3 decretos, práctica normal y probablemente no estaríamos conversando de esto. Lo que no es normal es que se retiren todos los decretos de un sector. Decretos que vienen creándose hace muchos años, que tienen mucho trabajo. Algunos vienen, su creación viene incluso de gobiernos anteriores al gobierno de Boric. Y entonces poner en duda por una sola cuestión, no sé, performática, me imagino, todo ese trabajo y ralentizar la protección de esa población y de ese medio ambiente, no es una práctica normal y espero yo que no sea una práctica que se repita tampoco. Bueno, muchas gracias, Ezio. Ha sido una interesante conversación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Chao, tú igual. Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y académico de la Universidad de Chile. Este fin de semana creo que va a haber una reunión de organizaciones medioambientalistas para empezar a evaluar los escenarios que se están abriendo. Así que este es un tema que quizás es el que ha despertado más inquietud en el país. Curiosamente, la gente, el tema del medio ambiente lo protege. Nos queda muy poquito.